Buenos días amigos de la química, soy Claudio Fontán y en este vídeo os voy a enseñar cómo se resuelven los problemas ácido-base de la PEBAU. Lo primero que tenemos que saber es identificar que tenemos un problema de ácido-base, pero eso va a ser fácil. Siempre que encontréis la palabra pH, K sub A, K sub B, son indicativos de que estamos ante un problema ácido-base. Recordad que en los problemas de equilibrio, la K la llamábamos constante de equilibrio. K sub A es la constante de acidez o K sub B es la constante de basicidad. Si habéis estudiado la teoría, sabéis que el pH está íntimamente relacionado con los iones oxonio, a veces te van a dar el pOH, eso es un indicativo de que estamos ante un problema ácido-base. Una vez que sabemos que estamos ante este tipo de problema, lo siguiente es escribir la reacción de equilibrio, porque daros cuenta que en este caso nos dan un ácido, tenemos que saber evidentemente formulación, este es el ácido hipocloroso, y nos piden que calculemos la concentración molar del ion hipoclorito, el grado de disociación del ácido y el valor de la constante de acidez y de basicidad. Tenemos que escribir, por tanto, la reacción ácido-base. Vamos a recordar de la teoría que normalmente vamos a tener reacciones ácido-base en disolución acuosa, es decir, en agua. Normalmente no se trabajan en la PEBAU reacciones ácido-base, problemas en este caso, con otro disolvente. Entonces, la reacción no nos la van a dar, la tenemos que escribir nosotros. Es una reacción de equilibrio a menos que sea uno de los ácidos fuertes que hemos estudiado en teoría, que no es el caso. En una reacción ácido-base, el ácido, en este caso la propia formulación nos lo dice, ácido hipocloroso, es capaz de ceder ese protón al agua, que en esta reacción de equilibrio actúa como base. Si el ácido cede el protón, se transforma en su base conjugada, en este caso el hipoclorito, como nos dice el ejercicio. Y el agua, al aceptar el protón, se convierte en el ion oxonio. Tenemos que saber que el ion oxonio está íntimamente relacionado con el pH. Hemos escrito ya la reacción, que como vemos es una reacción de equilibrio y como tal nosotros vamos a plantear la tabla del equilibrio. En este caso, para los ejercicios ácido-base, esta tabla la vamos a dividir en dos filas. Una será la concentración inicial, siempre es igual, y otra será la concentración que vamos a tener en el equilibrio. El agua, al ser un líquido, va a tener una concentración prácticamente constante en todo el proceso, por lo tanto, no hace falta que la tengamos en cuenta. Mientras que inicialmente no vamos a tener, por supuesto, porque no ha comenzado la reacción, ninguno de los iones. Vamos a tener una concentración inicial de, en este caso, ácido. Si fuera una base sería la base, que según el ejercicio me dice que son 0,3 molar. Para no tener que estar escribiendo las unidades, ponemos que la concentración la vamos a medir en mol partido litro o molaridad. Como hemos dicho, la concentración inicial nos la da el ejercicio, son 0,3 molar. Cuando se alcanza el equilibrio, ese ácido va a reaccionar y por tanto se va a perder o va a reaccionar una cantidad X. Y esa cantidad X, como sabemos de los ejercicios de equilibrio, es X, puesto que el coeficiente estequiométrico que hemos puesto en la reacción ajustada es 1. Si hubiera otro coeficiente estequiométrico, la X iría multiplicada por el mismo. Lo mismo que reacciona o que se pierde de ese ácido se ha transformado en cada uno de los iones en el equilibrio. Por lo tanto, tendríamos X y X. Igualmente, no olvidéis que si aquí hubiera algún coeficiente estequiométrico, ese mismo tendría que ir justamente debajo. Ya tenemos nuestra tabla de equilibrios planteada. Ahora vamos a leer el ejercicio. En el ejercicio a mí me están pidiendo en el apartado A el grado de disociación, por lo que recordemos que el grado de disociación está relacionado con la cantidad que reacciona, porque la fórmula era que el grado de disociación era
la cantidad, puede ser en moles o en concentración o en gramos, de sustancia que reacciona dividido entre la cantidad inicial. Como a mí me están pidiendo en el ejercicio que calculemos la concentración molar y el grado de disociación del ácido, el grado de disociación alfa va a ser justamente la cantidad de ácido que reacciona y la cantidad inicial que teníamos. El grado será X, que es lo que reacciona de ácido, partido por 0,3, que es lo que había inicialmente. Para calcular el grado de disociación en el apartado A, yo necesito calcular primeramente el valor de X. Para eso, yo me voy al dato del ejercicio, pH 3,98. Hemos dicho que está íntimamente relacionado con la concentración de oxonio. Solamente tenemos que recordar que el pH, esto es una fórmula de la teoría, es el menos logaritmo de la concentración de oxonio. Tenemos que hacer una operación matemática para ver que la concentración de H3 o más es igual a 10 elevado a menos el pH. Lo que hemos hecho es pasar el signo menos al otro lado y después ambos miembros ponerlo en el exponente de una potencia de 10, ya que el logaritmo y la potencia de 10 son operaciones contrarias. Como tenemos el pH, que es 3,98, automáticamente tendremos la concentración de oxonio. Y esa concentración de oxonio, según me dice la tabla que yo acabo de escribir antes, es lo mismo que X. Por tanto, la X es 10 elevado a menos 3,98. Si hacemos eso con la calculadora, nos va a salir un valor de X de 1,05 por 10 elevado a menos 4, y no nos olvidemos que estamos calculando un valor de concentración, por lo tanto molar. Ya tenemos el valor de la X, que era el que necesitamos para el grado de disociación. Simplemente tenemos que escribir que el grado de disociación era X dividido entre 0,3, 1,05 por 10 elevado a menos 4 molar, partido 0,3 molar, y nos queda un grado de disociación de 3,49 por 10 elevado a menos 4. El grado de disociación no tiene unidades. Ya tenemos lo primero que me pedía el apartado. Y lo segundo que me pedía era la concentración de hipoclorito, que según la tabla es la misma que la concentración de oxonio, 1,05 por 10 elevado a menos 4 molar. Ya tendríamos listo el apartado A. Y vamos a pasar ahora al apartado B. En el apartado B nos piden que calculemos la constante de acidez y la constante de basicidad. Si recordamos de teoría, la constante de acidez es la concentración de los iones en el equilibrio, en este caso el hipoclorito por el oxonio, dividido entre la concentración en el equilibrio del ácido. Sustituimos los valores calculados, el oxonio tenía una concentración que era exactamente igual que la del hipoclorito, por lo tanto para ahorrar espacio lo ponemos al cuadrado, y la concentración en el equilibrio del ácido era la que había inicialmente menos X. Si hacemos esa operación con la calculadora nos queda una constante de acidez de 3,68 por 10 elevado a menos 8. Al igual que el grado de disociación, la constante de acidez no lleva unidades. También nos pide la constante de basicidad. En teoría vimos que la constante de acidez de un ácido y la constante de su base conjugada estaban relacionadas con el producto iónico del agua. La constante de basicidad es el producto iónico del agua partido la constante de acidez. El producto iónico del agua es un valor fijo, que es 10 elevado a menos 14, y la constante de acidez la acabamos de calcular, 3,68 por 10 elevado a menos 8. Si hacemos
esa operación nos sale una constante de basicidad de 2,72 por 10 elevado a menos 7. Igualmente, la constante de basicidad no lleva unidades. Con esto habríamos acabado el problema y ahora solo os queda practicar.